El Pleno de la Convención Constitucional aprobó el fin del Senado, esto en 2026, para ser sustituido en caso de que se apruebe la nueva Constitución por la Cámara de las Regiones. Los parlamentarios que fueron electos en 2021 entonces no podrían terminar su periodo de 8 años en ese cargo. Vamos a conversar del tema junto al senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy bien, Sebastián. Un gusto, Frecia. Finalmente, senador, la convención ha aprobado que el Senado termine en 2026. Como decíamos, se aprueban otros cambios también de quórums importantes para eventuales reformas. ¿Queda satisfecho usted con la fórmula final que propone la convención o no? Mira, yo siempre sostuve y sostengo que mi posición no es una cuestión de defensa corporativa, sino que primero se entendiera que necesitábamos un sistema de gobierno que garantizara la democracia. Y cuando uno plantea esto, evidentemente que allí está el acatar todo lo que son los mandatos que el pueblo emite cuando sufraga. Y en este caso, evidentemente, hay un recorte a algo que la ciudadanía lo dijo, pero yo acato lo que la Constitución nueva en su acuerdo va a manifestar para que todos los chilenos tengamos una votación el día 4 de septiembre. Yo en eso no tengo mayores dificultades y es parte de las reglas del juego que estamos expuestos para que ocurrieran los cambios que se requieren para el país. Y usted con todo esto, ¿usted tiene listo su voto para el próximo plebiscito de salida? Mire, yo no tengo dudas sobre esto. Yo voy a votar a prueba porque soy parte de, como muchos y muchas chilenas y chilenos, que luchamos durante muchos años por tener una constitución de génesis democrática, de origen democrático y además con participación popular. Yo fui parte de los que contribuí para que en este mismo lugar donde estoy hoy se hicieran estos 256.000 cabildos que hizo la presidenta Bachelet para tener una nueva constitución. Faltó tiempo o faltó a lo mejor la audacia o faltó el momento oportuno para que esta constitución llegara al Congreso finalmente y esta fuera aprobada. Por tanto, siempre he estado en esto y ahora que se manifestó a partir de un acuerdo político que el Congreso además consagró, no puedo estar en diferencias con lo que de allí está emanando. Senador, el hecho de que usted tenga que terminar, por ejemplo, el periodo del año 2026, con el fin del Senado me refiero, y se abra la posibilidad de que aquellos senadores que están terminando su periodo, terminan su rol, puedan postular a otros cargos de elección popular en esa ocasión. ¿Logra subsanar de alguna manera el acortamiento del periodo para el que fueron elegidos? Mire, si no es que subsane, lo que pasa es que allí nace una nueva institucionalidad. Y de acuerdo, pero el mandato que se le dio a los chilenos con posterioridad a la elección de la convención fue de 8 años, por eso le pregunto. Claro, pero te reitero, en mí no está el que me subsane, que me repongan 4 años más. Yo siempre he participado de elecciones y por tanto me someto al veredicto de la ciudadanía y ese veredicto de la ciudadanía, ya lo dije, no fue respetado en este caso, pero si está esa posibilidad, evidentemente los 27 que estamos involucrados, yo creo que el grueso, si no todos, los iremos o se irán a presentar en la próxima elección, sea a la Cámara de las Regiones o sea a la Cámara de Diputadas, Diputados y pueblos originarios. Ajá. Senador, hablemos de otro tema también resuelto por la convención y que tiene que ver con este establecimiento de los 4 séptimos para eventuales cambios a la nueva constitución o bien la generación de plebiscitos para ciertos temas que son más sensibles, así lo define específicamente el texto. ¿Qué le parece a usted ese tipo de quórums con el que se zanja esta discusión en un momento en que además está surgiendo esta idea de que es necesario aprobar, pero para luego reformar el texto? Mira, aquí hay dos opciones, o usted aprueba o usted rechaza, no hay una tercera ni un camino distinto como se ha tratado de instalar. Y cada uno tendrá la opción para trabajar por lo que estime mejor y apropiado para el país. Eso es el norte que debemos tener. Ahora se aprueba esto por parte de la constituyente de quórum especiales, ¿cierto?, para que puedan haber algunos cambios y al mismo tiempo con la participación de la ciudadanía. Yo no le tengo miedo a la democracia, yo creo que es bueno que la ciudadanía además
se manifieste en algunos cambios que requieren, además de la validación social, para que la democracia se robustezca, para que la Constitución además tenga el piso necesario desde el punto de vista social, para que los cambios que se efectúen también tengan, por lo tanto, la consistencia necesaria para garantizarle a todas y todos los chilenos que esos cambios son a partir de los sentimientos y la razón de la ciudadanía. ¿Y eso se ve o cree usted que hay una voluntad al interior de su partido? Porque, por ejemplo, en la Democracia Cristiana sí hay diferencias en torno a lo que van a optar como partido, como colectividad, más allá de lo que termine en el texto final. No, el Partido Socialista tiene una sola posición, que es votar por el apruebo, y somos parte, reitero, de una demanda muy sentida y principal, que era tener una nueva Constitución que, reitero, tuviera esa génesis, ese asiento democrático en la ciudadanía. Y eso se está logrando en esto, más allá de las vicisitudes, de las impurezas o de los desaciertos conductuales de algunos constituyentes, que es otra cosa, pero yo estoy en la evaluación de lo que es el contenido, el texto que de aquí está emanando, y que sobre eso tenemos que pronunciarlo a los chilenos. Ajá. Ahora, es interesante ver cómo van surgiendo estas posiciones para levantar otras alternativas. ¿A qué lo atribuye usted, senador? A que, el libre juego de las ideas. Estamos en un país que efectivamente consagra la libertad, y la democracia que nos hemos dado permite que haya la libre exposición de ideas, y será la ciudadanía las que las tiene que sancionar. No hay otro camino en esto. El resto es tratar de no entender que nos hemos dado un camino, y ese camino tenemos que respetarlo, y tenemos que contribuir a que se cierre bien este proceso el día 4 de septiembre, con alta participación y con un resultado contundente que permita que los chilenos tengamos la tranquilidad y la serenidad suficiente para mirar el futuro y para construir, por lo tanto, muchos sueños que están pendientes en diferentes materias. O sea, para mí, el que se declare Estado social y democrático de derechos es un avance sustantivo en el país, y además es que está cumpliendo uno de los desafíos pendientes que tenemos para resolver otras situaciones, temas de seguridad social, de salud, de vivienda, en fin, de todo lo que son nuestros recursos naturales, que aún los tenemos pendientes para zanjar situaciones que permanentemente se le enrochan a la democracia, porque no hemos avanzado en dejarlos establecidos como derecho por parte de los ciudadanos. Y respecto, por ejemplo, a la presencia de los mandatarios, senador, ¿usted cree que debiesen haber sido convocados a esta ceremonia final? Yo siento que ahí hay un error por parte de los constituyentes. Ellos son parte de la historia del país. Usted no puede borrar lo que la ciudadanía mandató. Eligió, el presidente Elwin ya no está, pero lo elegimos al presidente Frey, elegimos al presidente Lago, elegimos a la presidenta Bachelet, y eligieron, yo no voté por él, al presidente Piñera. Eso también es parte de la democracia. Por tanto, caer en nimiedades, en pequeñeces ideológicas de exclusiones, creo que no habla bien de quiénes son los que están llevando adelante el proceso convencional. En eso no estoy absolutamente de acuerdo. Senador, me gustaría preguntarle también respecto a otro tema, tiene que ver con lo que está ocurriendo en la zona sur del país, en la macro zona sur. Usted representa también una de las zonas que está bajo este estado de excepción acotado, que ha sido renovado también en el Senado. Ha habido ciertos cuestionamientos también por la efectividad de la medida, sobre todo después de lo que ocurrió este lunes en el contexto de un ataque a Curanilahue. Y donde se presentaron ciertos antecedentes que hubieran permitido una acción eventualmente de parte de las fuerzas de orden para poder detener a los responsables, y no ocurrió eso. ¿Usted qué evaluación hace de este hecho en particular en el contexto de la implementación del estado de excepción? Mire, yo soy de los que, ustedes lo saben, están los registros, que planteé desde un comienzo la necesidad de establecer el estado de excepción constitucional, pero sin ninguna restricción. En todo el territorio que involucra la provincia de Arauco, parte de la provincia de Biobío, y la 9ª región. Eso tiene que darse sin restricciones, porque vemos que efectivamente cuando uno hace el análisis cualitativo de los hechos que ocurren,
pasan en donde no está el control, donde no está la presencia policial ni de las Fuerzas Armadas, en todo lo que son caminos secundarios y en los caminos forestales, que son caminos privados, y que usted para intervenir necesita además el mandato de un juez de la República para poder intervenir. Eso no lo tenemos hoy día. Entonces yo más bien llamo a algunos que han reaccionado en términos muy exaltados, a mi entender, a ver lo que pasa en la realidad y las restricciones que esto tiene. Pero tratemos entre todos, por lo tanto, de convencernos de lo necesario que es el estado de excepción constitucional sin restricciones para que haya una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y de orden en todo el territorio, no en algunas partes, porque, reitero, el análisis cualitativo nos indica que los hechos están ocurriendo donde no hay control por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ajá. Y ahí ¿qué es lo que falta, senador? Se lo pregunto porque más temprano conversamos con el senador Kenneth Pook y él planteaba que acá era necesario respaldo político y lo decía en estos términos: transparentar la cadena de mando, decía, porque acá las Fuerzas Armadas no se mandaban solas y necesitaban una instrucción directa de parte de quien es el responsable, digamos, ¿no? Desde el presidente hacia abajo. Y en ese sentido deslizaba de alguna forma que quizás aquí no había suficiente respaldo político para que las Fuerzas Armadas hicieran su pega en el contexto de este estado de excepción. ¿Qué le parece a usted ese punto? A mí me parece que el senador Puig, con el respeto que le tengo, creo que tiene un error. Las Fuerzas Armadas sí tienen un mando y la Constitución así lo establece. Es el presidente de la República y la ministra de Defensa, en términos administrativos. Por lo tanto, está ese mando. Ahora, él debiera ser más claro y explícito a qué se refiere con el respaldo político. Lo tienen, porque por eso votamos, los socialistas y otros votamos para que hubiera este estado de excepción constitucional y la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden público en la zona. Por tanto, lo tienen porque la ministra del Interior fue a las dos cámaras a presentar la solicitud de renovación del estado de excepción constitucional. Por tanto, tienen el respaldo político y ahora debiera ser mucho más explícito él respecto de a qué se refiere con respaldo político, para qué cosas quiere el respaldo político. Eso creo que es transparentar todas las posiciones y con eso debemos construir un gran acuerdo entonces respecto de cómo aplicamos las medidas de seguridad para que esté la paz en la región, y no solamente la paz cautelada por las Fuerzas Armadas, sino que también caminemos en la otra vía que tiene que ver con la construcción del diálogo, con la construcción de programas, con la llevada a cabo de el Plan Mejor Vivir por parte del gobierno y a partir de los parlamentos que están comprometidos, que eso ya debieron haberse echado a andar y hasta la hora no tenemos, por lo tanto, noticias que en ese ámbito se avance. Bien, senador, muchísimas gracias por haber hablado con CNN. Que tenga buen día. Chao, senador, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.